Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 26, versículos 17 al 19. Preparación para la Pascua. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por este día que nos regalas. Y queremos en este momento solicitar que al abrir la Escritura, el Santo Consolador esté a nuestro lado para fortalecer nuestra fe, para que el estudio de tu palabra sea vida para nuestra mente. Gracias por todo, gracias por tus cuidados, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando Mateo capítulo 26. Y ahora corresponde la sección que va del versículo 17 hasta el 19, la preparación para la Pascua. Saben que este es el momento más trascendental de la historia. Jesús iba a celebrar la Pascua con sus discípulos, sería la última. Se establecería el nuevo rito, la Cena del Señor. Vendría su muerte en la cruz y su resurrección. Este sería un momento muy significativo. Mateo registra aquellas cosas que desea resaltar de la narración y para explicar el por qué los sacerdotes habían decidido encarcelar y asesinar a Jesús, lo iban a hacer después de la Pascua, pero ahora cambian de opinión y toman preso a Jesús esa misma noche y lo crucifican en la fiesta principal de los judíos cuando la ciudad estaba atestada de personas. Así que la narración a continuación se refiere a ese momento especial que pasó Jesús con sus discípulos antes de ser entregado. Comencemos con el versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Marcos observa que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura era el día cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Marcos capítulo 14, versículo 12. Lucas dice que era el día en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual. Lucas capítulo 22, versículo 7. Es algo extraña la designación que hace Mateo de que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura como el día en que sacrificaban el cordero pascual. Normalmente el día 14 del mes de Nisan era designado como el día cuando debía sacrificarse el cordero pascual y el día 15 de Nisan como el primer día de los panes sin levadura. Sin embargo, como lo menciona Josefo, el historiador judío, debido a la estrecha relación entre la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, a veces se intercambiaban los dos términos y toda la fiesta era llamada por cualquiera de los dos nombres. El hecho aquí registrado ocurrió el día jueves. Recordemos que se establece que la Pascua tenía unas características importantes. Una de ellas, que el cordero pascual debía comerse con panes sin levadura, pues la levadura produce fermentación, un símbolo natural de impureza y corrupción moral. Por esta razón, la levadura también estaba excluida como contaminadora en las ceremonias en que se usaban cereales. Tanto era que incluso debían revisar la casa que no hubiese absolutamente nada de levadura. Debía desecharse absolutamente todo lo que fuera levadura o tuviese levadura. Leamos Deuteronomio capítulo 16 versículos 3 y 4. No comerás con ella pan con levadura. Durante 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción,
porque aprisa salisteis de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que salisteis de la tierra de Egipto. No se verá levadura junto a ti en todo tu territorio durante 7 días. Así que no debía haber en ninguna casa ningún rastro de levadura durante lo que se conocía como la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Mateo registra que los discípulos son los que se acercan a Jesús a preguntarle dónde iban a celebrar la Pascua. Esto tiene 2 puntos importantes que debemos considerar. Número 1. El jefe de familia tenía la responsabilidad de hacer los arreglos para la celebración de la Pascua, así como tenía a su cargo todas las otras funciones religiosas de la familia. En cierto sentido, era el sacerdote de la familia. Quiere decir que los discípulos y Jesús habían conformado una familia espiritual y reconocían a Jesús como el jefe de esa familia. Leamos un comentario de Elena de White, que escribió: los apóstoles eran miembros de la familia de Jesús y le habían acompañado mientras viajaba a pie por Galilea. Habían compartido con él los trabajos y penurias que les habían tocado. Habían escuchado sus discursos, habían andado y hablado con el Hijo de Dios y de su instrucción diaria habían aprendido a trabajar para la elevación de la humanidad. Deseado de todas las gentes, página 315. Era natural que los discípulos se dirigieran a él para pedirle instrucción en cuanto a los preparativos para la Pascua. Al parecer, se acercaron a Jesús en la mañana del jueves, el 13 de Nisán, pues celebrarían juntos la Pascua esa misma noche, el día 14. En segundo lugar, al parecer ninguno de los discípulos, ni siquiera los más allegados, estaban enterados de los planes de Jesús para la celebración de la Pascua. Por lo tanto, era posible que tampoco Judas los conociera. Recordemos que en la narración anterior se nos recuerda desde que Judas había hecho el pacto con los dirigentes religiosos, dice Mateo, desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. De esta manera, Elena de White revela que hubo una segunda reunión de Judas con estos hombres. Dice así: antes de la Pascua, Judas se había encontrado por segunda vez con los sacerdotes y escribas y había cerrado el contrato de entregar a Jesús en sus manos. Sin embargo, más tarde se mezcló con los discípulos como si fuese inocente de todo mal y se interesó en la ejecución de los preparativos para la fiesta. Deseo de todas las gentes, página 601. Más adelante ella hace una reflexión de que en ese momento Judas podía haber cambiado de parecer, pero no fue así. Así que leamos el mismo libro, la página 663. Un poco antes de la Pascua, Judas había renovado con los sacerdotes su contrato de entregar a Jesús en sus manos. Entonces se determinó que el Salvador fuese prendido en uno de los lugares donde se retiraba a meditar y orar. Desde el banquete celebrado en casa de Simón, Judas había tenido oportunidad de reflexionar en la acción que había prometido ejecutar, pero su propósito no había cambiado. Por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, entregó al Señor de gloria a la ignominia y la muerte. Debido a todos estos acontecimientos, algunos han sugerido que debido a esta situación, Jesús pudo haber esperado casi hasta el último momento posible a fin de hacer los arreglos para la Pascua. Sin embargo, aún en ese momento, las instrucciones dadas a Pedro y a Juan fueron tales que ni ellos ni los otros discípulos sabían dónde iba a celebrar la Pascua. Solo más tarde ese día, cuando regresaron Pedro y Juan, sabrían todos dónde iban a estar. A partir de ese momento, Judas tendría poco tiempo para hacer los planes a fin de entregar a Jesús a los dirigentes de los judíos durante la hora tranquila que el Salvador pasara con sus discípulos en el aposento alto. Es posible que Jesús tomara esas precauciones a fin de que no fuera interrumpida esa sagrada ocasión, la última tal vez que estaría con los 12,
pues tenía instrucciones sumamente importantes que impartirles. Ante la pregunta de Jesús, el Señor le da indicaciones claras a sus discípulos. Leamos los versículos 18 y 19. Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Lo primero que destacamos es que Jesús no se encontraba en Jerusalén. Por eso le dice a sus discípulos: id a la ciudad. Es probable que haya estado en casa de Lázaro, Marta y María, pero a ciencia cierta no tenemos información exacta de qué hizo Jesús el miércoles en particular. La orden que les da es que en la ciudad hay un cierto hombre. En el término griego, cierto hombre es un fulano. Mateo no da muchos detalles. Marcos, por su parte, describe a un hombre llevando un cántaro y que ellos encontrarían. Lo cierto es que ese fulano sabía quién era Jesús. La tradición afirma que era el padre de Juan Marcos. Era el dueño de la casa en cuyo aposento alto estuvo por un tiempo el domicilio de los 12 y el centro de actividades de la iglesia de Jerusalén. Sabemos que este era un lugar de encuentro muy especial. Probablemente este hombre era el padre de Juan Marcos, que estaba familiarizado con Jesús, que simpatizaban con él y que es probable que era un seguidor de Jesús. Los discípulos debían presentarse ante este hombre en nombre de Jesús y darle un recado: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua. Jesús antes de este momento, en varias oportunidades, habrá dicho: mi tiempo aún no ha llegado. Es decir, no había llegado el momento de concluir su ministerio y de morir. Pero ahora el tiempo ha llegado. El día cuando debía morir por el hombre ha llegado. Esto nos revela que todo estaba planeado, que no fue casualidad que Jesús muriera en esa Pascua en particular. Las profecías de Daniel señalaban el tiempo de su venida, como dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Era el momento más solemne en la historia de la humanidad. El Cordero de Dios venía para ser inmolado en favor de los hombres. Ahora, en tiempo de Jesús, la Pascua se celebraba dentro de la ciudad de Jerusalén y todas las casas debían estar disponibles para que los peregrinos pudieran celebrar allí la Pascua. Por un tiempo, en obediencia a las instrucciones dadas cuando se instituyó la Pascua, los que participaban de la comida pascual debían permanecer hasta la mañana en la casa donde la habían comido. Pero después se les permitía salir de las casas para buscar alojamiento. Las instrucciones dadas por Jesús ocurrieron tal y cual como lo había dicho. Los discípulos encontraron al hombre, le dieron la razón y entonces prepararon la Pascua. Es probable que al prepararse para la Pascua, los discípulos hubieran seguido el ritual acostumbrado de revisar cuidadosamente la habitación para asegurarse que no hubiera ni una partícula de levadura. También sería necesario preparar la mesa, los reclinatorios o los cojines y los utensilios para servir la comida. Aunque el relato bíblico no dice nada específico en cuanto a que hubieran comido un cordero en esa última cena de que participó Jesús con sus discípulos, difícilmente podrían haber celebrado la Pascua sin ese cordero. También habían preparado pan sin levadura, hierbas amargas y el vino. Sin duda, estos preparativos ocuparon buena parte del día y es probable que Juan y Pedro hubieran vuelto ya hacia el atardecer. Apreciado amigo y hermano, esta es la celebración más trascendental de la historia de la humanidad, la última Pascua que Jesús pasaría con sus discípulos, el momento en que el símbolo se encuentra con la realidad.
El verdadero Cordero Pascual está entre ellos y venía a dar su vida en rescate de muchos. Seguiremos nuestro estudio de esa última cena de Jesús. Que el Señor les bendiga y les guarde y les guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.